Buenos días, Luis. Buenos días, Tamara. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, con frío porque está lloviendo ahora. Sí, está lloviendo, gracias a Dios está lloviendo. Sí, está lloviendo mucho ya este año. Yo creo que vamos a salir de la línea de sequía pronto. Sí, Sí, sí pero en mi zona el lago Colbún ya está recuperando su caudal, su nivel de agua, porque estaba muy seco, y es una afluente de agua que en el fondo alimenta a casi toda la séptima región. Entonces es súper importante que llueva para poder alimentar a los agricultores y a la gente en general. sí, porque bueno, ya hemos escuchado mucho tiempo el gran problema de desabastecimiento de agua en las zonas rurales y en las partes de agricultura y ganadería, y muchos son pequeños agricultores que se sustentan de eso, así que qué rico por eso, pero también me asusta mucho que obviamente hay ciudades que no están preparadas como Santiago, y hay una gran cantidad de personas que están viviendo, no tienen techo, Sí, claramente. y en el estado de pandemia actual está complicado, está complicado. Sí, sí, está complicado. Es positivo por un lado, porque te doy el ejemplo, suponte tú, de la zona rural donde mis papás tienen una cabaña en la zona de la costa de Curicó, donde este año en el verano no había agua. Mm, Entonces es re complicado para una zona que vive del turismo no tener agua. sí, Entonces, por otro lado, como dices tú, hay gente que está sufriendo, lo está pasando mal, y esperemos en fondo que no sea tanto el impacto. sí, esperemos que, bueno, rica la lluvia, pero ojalá que las personas que tengan que estar a salvo lo estén y los encargados de eso hagan su trabajo. Así es. Sí. ¿Estáis tomando té, café? Que se escucha un Estoy ruido tomándome como... un Ya, cafecito, que se escucha mucho el de la taza, por eso dije, ¿qué es y eso? que es muy sensible mi micrófono. Sí, lo noté. Yo estoy teniendo cuidado porque onda, me muevo en la mesa y se escucha el clic de mis anillos. Me tuve que sacar todas las joyas también para que no Ya, se escuche las tanto. joyas de oro. Sí, las joyas de oro, de plata comprada en feria artesanal nomás. Punetamol, Un etaboliza. punetamol. Oye, te quiero contar una cosa que pasó. Bueno, ayer, la semana pasada estuvimos hablando del detalle del SEO que ocurrió Sí, especial con una personita especial que el mundo ama y odia a la vez, dependiendo del lado. Y hoy onda, me amanecí, o sea, el lunes amanecí con una noticia que es sobre Starbucks. ya, Starbucks se sumó a más de 160 compañías que retiraron sus anuncios de Facebook. La empresa, sexto mayor anunciante de la red social, según lo que estoy leyendo en las noticias, ya. suspendió las publicaciones por fallas en la regulación de los mensajes de odio y detección de fake news de esta plataforma. Uy, qué heavy. ¿Y Sí. eso por qué, Tamara? Ahora lo vamos a explicar. El boicot de anunciantes contra Facebook y otras redes sociales sigue ganando fuerza a raíz de las protestas antirracistas de Estados Unidos, y este domingo la cadena de cafeterías Starbucks confirmó que suspenderá su publicidad en estas plataformas, como han hecho ya más centenares de compañías desde el gigante Unilever hasta Coca-Cola. Starbucks indicó en un comunicado que va a pausar toda la publicidad en plataformas de redes sociales mientras debate internamente con socios mediáticos y organizaciones de derechos civiles en un esfuerzo por frenar la propagación del discurso de odio. Sácame Star una duda. ¿Era esencialmente por las publicaciones racistas que estaba haciendo Facebook o en el fondo la plataforma se estaba prestando para eso? es más bien para generar un mayor estricto rigor en evitar el discurso de odio y también la desinformación. Porque, a ver, nosotros ya creo que hace un par de años, no sé si te acuerdas del problema de las fake news que hubo en la época de las votaciones con Estados Unidos, que al Sí, final claro. se prestó con, no me acuerdo cómo se llama, el Log4Gate, una cosa así, no Sí, recuerdo el nombre específico. ya. Eso es uno. Y segundo, que hay muchos mensajes de odio que no está filtrando bien Facebook. Y muchas empresas, especialmente grandes, están en contra de eso y crearon una cosa que se llama el hashtag Stop Hate for Profit, que dice basta el odio por el lucro. Eso es la traducción literal de esto.
Esto se creó hace un tiempo. Ahora estoy leyendo una noticia que dice: la campaña Stop Hate for Profit se lanzó el 17 de junio a través de los anuncios publicados por Los Angeles Times. Nace como respuesta al fracaso de Facebook para abordar de manera significativa la proliferación de odio en sus plataformas. La campaña acusa a Facebook de amplificar los mensajes de los supremacistas racistas blancos y de no lograr frenar a los usuarios que usan la plataforma para hacer odio. Stop Hate for Profit pide a todas las empresas que no se anuncien el servicio de Facebook durante el mes de julio. Y onda, De julio, o sea, este mes. Así es. Mira, y ya perdió 56 mil millones de dólares de su valor de mercado. Sí. Luego que los grandes anunciantes se unieran al boicot. O sea, es mucha plata. Es mucha plata. Recordemos que gran parte de las ganancias de Facebook es a través de los anunciantes. O sea, en la luca que uno pone para anunciar su proyecto es para Facebook, porque ellos trabajan mucho los robots de cómo se mueve todo esto. Y mira, y aquí otro dato, también la agencia Bloomberg detalló que la caída también le quitó 7.200 millones de dólares del patrimonio neto a Mark Zuckerberg, fundador y CEO de la compañía. Así es. Me metí a la página, las personas que están interesadas en esto por temas de publicidad y también por una cosa de actualidad, hay una página que se llama stophateforprofit.org y dice lo siguiente, está todo en inglés pero se los voy a traducir. Lo primero que dice es: cientos de empresas se solidarizan con nuestros valores estadounidenses más profundos de libertad, igualdad y justicia y no anuncian en los servicios de Facebook en julio. Únanse a nosotros y abogue por un cambio positivo. Sabemos lo que hizo Facebook. Permitieron la incitación a la violencia contra los manifestantes que luchan por la justicia racial en Estados Unidos a raíz de George Floyd, Breonna Taylor, Tony McDade, Ahmaud Arbery, Rayshard Brooks y muchos más. Llamaron a Breitbart News una fuente de noticias confiable e hicieron que The Daily Caller un verificador de hechos, a pesar de que ambas publicaciones tenían registro de trabajar con conocidos nacionalistas blancos. Hicieron la vista gorda ante la evidente supresión de votantes en su plataforma. ¿Podrían proteger y apoyar a los usuarios negros? ¿Podrían llamar a la negación del holocausto como odio? ¿Podrían ayudar a sacar el voto? Ellos absolutamente podrían, pero eligen activamente no hacerlo. El 99% de los 70.000 millones de Facebook se hacen a través de publicidad. ¿Con quién estarán los anunciantes? Enviemos a Facebook un mensaje poderoso. Sus ganancias nunca valdrán la pena promover el odio, la intolerancia, el racismo, el antisemitismo y la violencia. Por favor, únete a nosotros. Eso es lo que dice la página web. ¿Y qué otras empresas, se preguntarán, que están haciendo este tipo de boicot? Ojo, estamos hablando de miles de millones de dólares que trabajan estas empresas porque es parte de sus presupuestos. Van a decidir no utilizarlos para esto. Está The North Face a nivel internacional, la empresa Patagonia, Ben & Jerry, que es una línea de productos lácteos me parece, Mozilla se va a meter ahí, Coca-Cola fue uno de los primeros, es más, eso está en todas sus redes sociales, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, que están hablando directamente, mandaron un comunicado bien específico diciendo de que no van a hacerlo desde parte de los CEO. Six Flags México y otras más que son... Bueno, hartas. ¿Son hartas? Sí, esa, pero estamos hablando de empresas. Imagínate, Coca-Cola dijo que no, Starbucks dijo que no también. Así que está fuerte la cosa, vamos a ver qué pasa. Imagínate que por una situación específica puede en el fondo una empresa caer tan en su rentabilidad. Sí, porque yo creo que ahora cambió. ¿Te acuerdas que hace mucho tiempo nos hablaban de las 4P? Sí, claro. ¿Te acuerdas cuáles eran las P? Plaza, promoción, producto y... Plaza, producto, promoción y... ¿cuántas eran? Cuatro, sí, pues. Ya, pues. Plaza, promoción, producto y... Y... Precio, ahí está, el más importante. Y ahora estamos trabajando con la C. Correcto. Porque no sé si muchos saben, pero ahora cambió el concepto y están hablando de las 4C, que es el consumidor, el costo, la comunicación y la conveniencia. Por tanto, lo que están hablando es que ahora todo lo que se haga hay que pensar en el cliente y en el consumidor, no en cómo el producto lo vamos a lanzar.
Y ahora los clientes, especialmente en este caso porque Facebook trabaja con un B2B, business to business, y los clientes que son las empresas dijeron, olvídate, nosotros no te vamos a comprar porque realmente queremos pensar en los consumidores que tenemos y ellos son personas que están en contra de esto no lo encontramos correcto, así que olvídate de tener mi plata. Mira, hay una frase de un profesor que yo tuve que siempre decía algo que de verdad es tan cierto en relación a los productos y servicios. No hay que mirarse el ombligo. Uh-huh. Entonces es como decir, ¿sabes qué? Tengo que ir a descubrir efectivamente lo que quieren mis clientes. Porque si yo hago y analizo y veo un producto y lo veo en fondo en base y lo desarrollo y lo estructuro en base a mis percepciones, claramente no vas a estar claro en relación a lo que quieren tus clientes. Entonces es súper importante saber lo que quiere tu cliente y en el fondo también saber cuáles son sus intereses, cuáles son sus sueños, porque en el fondo de esa forma no vas a poder, vas a poder en el fondo empatizar en relación a lo que estáis ofreciendo. Lo que pasó acá con Facebook es que como hay una gran cantidad de personas que utilizan esta plataforma, claramente hay muchas diferentes pensamientos y líneas de pensamiento. Entonces, el utilizar esta plataforma para engendrar odio, si es que es así, de verdad de hecho ya le afectó a Facebook. Entonces hay que tener mucho cuidado. Sí, es verdad. Y yo creo que de alguna forma nosotros entendemos que en las redes sociales hay distintos tipos de personas que tienen una distinta cultura y todo eso, porque al final es una red social. Pero cuando se incita a generar odio, a un discurso de que se mueran, de que nosotros somos mejores, y yo creo que también lo vemos aquí, o sea, cada país tiene sus problemas, nosotros vemos mucho también como gente que está en contra de homosexuales, tengo mucha gente que es sumamente homofóbica en mis redes sociales, gente que es o muy izquierdista o muy derechista y es como ven oscuro y negro y también mandan niveles de odio. Nosotros lo vimos mucho a nivel nacional desde octubre. Y también está todo lo que es actual. Actualmente el estar encerrados, de que mucha gente haya perdido su trabajo, sus fuentes laborales, hace que todo se canalice a la ira, al odio, a muchas de esas cosas. Y yo creo que esto es solamente el principio. O sea, la pandemia, el coronavirus y el encierro va a sacar muchas más cosas encima. Yo creo que sí, pero yo soy más optimista en mi pensamiento. Creo que esto que sucedió esencialmente nos da la posibilidad de aprender, de sacar lecciones y de no repetirlas. Uh-huh. Entonces creo que las nuevas generaciones vienen con otro chip. Uh-huh. Vienen con un chip de poder aportar, crear y no usufructuar en términos de lo que tú estás haciendo. Ellos tienen un sentido más cooperativo, un sentido más de que esa utilidad, ese chorreo normalmente que tiene la empresa sea repartido en forma equitativa. Y eso hace que sea una sociedad más justa. Yo creo que todo esto va a ser para mejor. Esa es mi opinión. Pero tenemos que pasarlo. De hecho, las crisis siempre sirven para aprender. Uh-huh. Es verdad. Estaba leyendo aquí otra información, por ejemplo, relacionada a Facebook. Esto es de la BBC Mundo del 18 de junio, como después del 17 que empezó el boicot. Uh-huh. Facebook y Trump. La red social elimina anuncios de la campaña de Trump por incluir un símbolo usado en Alemania nazi. Es que por eso te digo, lo mismo que hizo, todos los actos y situaciones producen consecuencias. Uh-huh. Lo que hizo la otra vez el presidente Piñera en ir a la Plaza Dignidad, tomarse una foto ahí, claramente fue un acto, aunque él diga que no, pero fue un acto en el fondo que le gustó a muchas personas. Uh-huh. Entonces son cosas que hay que tener cuidado, siempre hay que tener cuidado en lo que uno hace.
Sí. porque siempre trae consecuencias. Oye, ¿tú crees que tenga asesores que digan no lo haga y él no le hace caso o simplemente...? Yo creo que él, mira, esto es una opinión súper personal, yo creo que él confía mucho en sí mismo y en sus capacidades, y él cree que lo que está haciendo es lo correcto. Y lo otro que creo es que él tiene una falta de empatía muy grande. Entonces, creo que él no se pone en el lugar de los demás. El estar haciendo estos tipos de actos es esencialmente, tú te das cuenta que el análisis que hay no es de empatizar, sino que es de no pensar en el fondo. Entonces, por ahí va el tema. Bueno, esperemos que en el fondo todo esto acabe y nuestros próximos gobernantes tengan la capacidad de poder empatizar con la gente y vislumbrar de mejor forma sus problemáticas. Eso esperamos. Bueno, por lo menos se ve que actualmente han habido unos cambios. Nosotros sabemos que hace poco cambiamos el ministro de Salud, que el anterior era un buen colaborador del presidente Piñera, por una cosa más allá de lo profesional, y París es algo, que es el nuevo ministro, es algo estrictamente profesional, y hemos visto como que ha cambiado un poco el discurso, lo cual yo que ojalá sea bueno en un futuro más cercano, porque al final se ve que no es como alguien que le vaya a decir que sí sea todo al presidente, sino que él va a velar por otros motivos. Nos fuimos para otro lado, para la política. Sí, nos fuimos, pero es que todo está relacionado, pero sí, no claro. estamos... Oye, no hemos dicho cómo se llama este podcast. Ah, sí, claramente. Mira, hoy día tenemos un invitado bien interesante, pero se los vamos a presentar cuando empecemos con la otra parte. Sí, primero digamos el nombre del podcast. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el podcast? Crecer en tiempos de pandemia. Ya, gracias, Luis. Y el tema que vamos a tocar hoy día es experiencia de usuario. Excelente, experiencia de usuario. Así es. Eso es algo que está siendo muy relevante hace unos pocos años, que se mezcla con diseño y también con desarrollo. Muchos piensan que es solamente por el desarrollo de las páginas web, pero esto se maximiza un poco. Sí, mira, bueno, nos queda poquito tiempo, pero es algo tan simple que es como, yo la otra vez conversaba con una persona que es diseñadora y otro que es programador. El programador tiene en el fondo la capacidad de desarrollar la estructura de la plataforma, por así decirlo, pero no tiene la sensibilidad en términos de poder crear algo que sea, en términos de experiencia de usuario, más práctico. Entonces siempre hay una pelea entre el programador y el diseñador, porque el diseñador quiere algo más práctico, algo que sea mucho más fácil de usar, versus el programador que tiene en el fondo una estructura y ve estructuralmente el fondo de la plataforma. Entonces, ahí siempre hay una pelea. La experiencia de usuario, desde mi punto de vista, versa que mientras más fácil sea tu experiencia en términos de alguna plataforma, algún producto, algún servicio, tú en el fondo te enamoras de él y vuelves como cliente. Me pasó, mi papá me contó el otro día que él se trató de hacer una compra a través de una plataforma X, y que tenía tantos pasos que en el fondo dejó de hacerlo. Y no lo hizo, y no hizo la compra. ¿Y sabes lo que hizo? Llamó por teléfono y ahí le hicieron en el fondo la compra, pero él llamó por teléfono. Pero hay otras personas que en el fondo dicen, ¿sabes qué? No compro, chao, esta cuestión no me gusta. Y pierdes un cliente, no generas fidelidad y muchas cosas. Oye, otra cosa que les queremos decir a las personas que nos están escuchando, que vamos a tener una charla con Ayep la próxima semana. Ah, sí, claro. Va a ser a las 12 del día, el día... Viernes, fecha es la fecha de 12 de julio. Pero no 12, perdón, 10 de julio. 10 de julio a las 12 del día, a través del sistema IEP, nosotros en nuestro Instagram y en todas nuestras redes sociales, que es Ki360 Chile, ya pusimos el anuncio para que no se lo pierdan y vamos a hablar de Marketplace. ¿Qué son? ¿Qué es un Marketplace? Nosotros lo habíamos conversado con nuestro queridísimo Kurt Vega, nuestro mentor para el desarrollo de Ki360 Chile, y lo vamos a explicar de una manera un poco más sencilla desde los inicios, un poquito de lo que hablamos del podcast, pero para que quede más claro a las personas que
tal vez les generaron algunas dudas y también para que conozcan más este tipo de plataforma y sistemas también de negocio. Sí, y además también conocer nuestro emprendimiento, que es Key360 Chile, que es un marketplace creado por nosotros. Así es, para saber en qué estamos y qué nos falta, porque recuerden que las plataformas se deben seguir mejorando por recursos, por miles de cosas. Ya, pues. Así es, nosotros vamos ahora a contactarnos con nuestro invitado especial, Francisco Paso, que también es colega nuestro, en unos momentos más. ¿Cómo estás? Hola chicos, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien, Francisco. Con Qué gusto frío. tenerte en nuestro podcast. No, muchas gracias, se pasaron. Yo feliz también de estar con ustedes. Qué bueno. Qué bueno. Oye, Francisco, bueno, el tema que vamos a conversar hoy día es experiencia de usuario. Primero que nada, nos gustaría que te presentaras, nos contaras en el fondo tu expertise, tu experiencia en el área profesional, lo que quieras contarnos en el fondo de ti. Una pequeña Claro. presentación para las Sí, personas claro. que no te conocen y que sepan más de ti. Vale. Bueno, yo soy diseñador gráfico, publicitario de profesión. Eso fue lo que estudié, ¿cierto? ¿Ya? Después de eso me he dedicado a digitalizar en el fondo un poco lo que hago desde el diseño. Partí trabajando en el diseño gráfico en formatos más tradicionales, por así decirlo. Trabajaba mucho en BTL, de hecho. Pero después de un tiempo me empecé a interesar por lo digital, a pasarme un poquito a lo que era el diseño web, el diseño para formatos digitales, redes sociales, etc. Y ahí comencé un proceso, digamos, personal de capacitación en los medios digitales. Al cabo de un tiempo después, emprendí un proyecto personal en una pequeña agencia con otros compañeros, con dos profesionales, con un diseñador audiovisual, un publicista, que teníamos inquietudes similares en base a lo que era el diseño en formatos digitales. Sabíamos un poco que el formato digital estaba primando y que un poco el mercado apuntaba hacia allá. Entonces comenzamos a participar ahí con un proyecto personal, una pequeña agencia enfocada precisamente en canales digitales, y ahí me fui perfeccionando harto, digamos, en el tema. Hoy en día trabajo mucho en marketing digital, en diseño de usabilidad, experiencia de usuario. Después de eso surgió la posibilidad de participar en la creación de contenidos para distintas carreras profesionales, por ejemplo, el Instituto Los Leones, en AIEP también. Entonces comencé a participar en la creación de contenidos para precisamente las carreras de diseño gráfico y marketing digital, que son obviamente las áreas que me vinculan a lo que es la experiencia de usuario. Y hoy en día efectivamente me desempeño en eso. Trabajo en mi agencia por un lado, con nuestros clientes trabajando en marketing digital de forma completa, diseño, desarrollo de plataformas, de experiencias, y por otro lado también como docente en AIEP principalmente, en donde también ahí tratamos de enseñar un poco de lo que son los conocimientos de diseño gráfico, marketing digital, experiencia de usuario, etc. Interesante. Interesante, muchas gracias Francisco por esta pequeña presentación. Ahora partamos directamente al saber. Francisco, ¿qué es la experiencia de usuario para alguien que no entiende? Claro. Mira, puede ser un concepto un poco confuso en un principio. De hecho, a mí me pasó, estando en el área del diseño gráfico, siendo diseñador gráfico, me pasó un poco al principio que es un poco confuso el concepto. Quizás no todos logren asimilarlo en un principio, por eso de repente es bueno darle una vuelta. La experiencia de usuario tiene mucho que ver con lo que es la interacción de las personas, de los usuarios, ¿cierto?, con los distintos sistemas, las distintas plataformas, o incluso los distintos dispositivos. Bueno, la experiencia de usuario también se conoce mucho como UX, ¿cierto? La abreviatura de User Experience. Es muy nombrada, es más nombrada, diría yo, que como experiencia de usuario como tal. Y tiene que ver, chicos, con la sensación finalmente que nosotros provocamos con un producto, con un sitio web, por ejemplo, con una aplicación, al usuario. Y esa sensación está determinada por diferentes factores que tienen que ver con la interacción de esa persona con ese producto digital, ¿cierto? Nosotros finalmente como usuarios interactuamos con un producto al ingresar a un sitio web, por ejemplo,
Y hay determinados factores ahí que son variados factores, o sea, influye incluso, qué sé yo, el tiempo de carga de ese sitio web, cuánto se demora en cargar, ¿cierto? ¿Qué tipo de interfaz tiene? ¿Cómo están distribuidos los contenidos? ¿Qué tipo de interacciones te ofrecen? ¿Qué tipo de pequeñas animaciones? La forma de navegar, etcétera. Todo eso tiene que ver con elementos con los cuales interactúa el usuario con un sitio web, por ejemplo. Y eso es lo que determina la experiencia de usuario. La experiencia, finalmente, es aquella sensación con la que te quedas tú como usuario después de utilizar un producto. Eso es lo que te iba a consultar, Francisco. La experiencia de usuario también involucra, más allá que también tiene que ver con plataformas digitales, tiene que ver con productos y servicios, ¿cierto? Claro, efectivamente. No solamente hablamos de la utilización o de la sensación que te dejan estos productos digitales, sino que tiene que ver con la utilización de un sistema en general. De hecho, la experiencia de usuario no es un concepto que se limite a temas digitales o a temas relacionados al diseño web, por ejemplo, sino que se habla de experiencia cuando utilizamos cualquier dispositivo, incluso un dispositivo físico, analógico, y también cuando nos prestan un servicio, por supuesto. Y ahora va la otra pregunta. ¿Es lo mismo que la usabilidad? No, ahí tenemos que hacer una diferencia. Y también es algo que sucede mucho al principio, que lo confundimos. Se suelen asociar estos dos conceptos, estos dos términos, diciendo un poco que la usabilidad puede ser lo mismo, que puede ser muy parecido a la experiencia de usuario. Pero finalmente la usabilidad es un concepto que se refiere a la facilidad de uso, ¿cierto? Explicándolo así bien sencillo. Si un producto es fácil de utilizar, es decir, que si tú como usuario quieres concretar una tarea, quieres comprar, por ejemplo, un producto en una aplicación, y esa compra en esa aplicación se te hace fácil, se te hace sencilla de concretar, quiere decir que el producto tiene una buena usabilidad. Por el contrario, si esa tarea es muy compleja, es muy tediosa, es muy larga, te frustra un poco como usuario, hablamos de que el producto tiene una mala usabilidad, ¿cierto? Entonces, la usabilidad, chicos, tiene que ver con solamente una parte de la experiencia de usuario, que es Perfecto. precisamente la facilidad con que yo uso ese producto. O sea, también puede ser que, no sé, lo contaba yo, Tamara, que mi papá trató de hacer una compra en una plataforma X y tenía tantos pasos que en el fondo dejó de hacer la compra y dijo, ya, me aburrí. Claro. Me aburrí, esta cuestión y me ganó. Entonces, lo que hizo fue esencialmente llamar por teléfono y comprarla a través del teléfono. Claro. Entonces, por ahí va la causa, creo, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, si un producto tiene un proceso que permite al usuario realizar algo cierto y esa tarea se vuelve demasiado tediosa para el usuario, hablamos de que ese producto tiene una mala usabilidad, por lo cual va a producir una mala experiencia de usuario, ¿cierto? Sí, claro, mira, y ahí hay una pregunta que estábamos conversando con la Tamara anteriormente, que era esa, no sé si pelea o dicotomía o no sé cómo llamarla, entre el programador y el diseñador gráfico. Ajá. Claro. Y que me imagino que tú tienes que más o menos saberlo, porque Sí. claramente el programador lo que hace es estructurar un sistema, pero no en el fondo hacer algo que sea amigable y en el fondo sea una experiencia de usuario óptima para el cliente. Y ahí entra el diseñador. Y el diseñador dice, no, tú tienes que hacerlo así, ¿no? Y ahí empiezan en el fondo las peleas, no sé si eran peleas, discusiones, pero me parece que es así porque uno es más creativo y el otro es más estructurado. Es que uno trabaja una línea específica. Yo siempre lo comparo con el concepto back y front. El front es lo que tú ves como persona. Totalmente. Y el back es cómo funciona. Es cómo está la logística y el interior que te funcionen los clics, todo. Y eso quería preguntarte, en el fondo, que si has vivido ese tipo de experiencias, has tenido esas problemáticas. Sí, sin duda es algo que pasa mucho en el tema del desarrollo web. Porque claro, la programación como tal tiene que ver con un pensamiento, una forma, un raciocinio que es muy lógico, que está muy estructurado de repente, y que busca efectivamente las soluciones tecnológicas para poder realizar algo. Pero por otro lado está esta parte, ¿cierto? Que es la parte del diseño, de generar una buena experiencia para los usuarios, de que el producto sea amigable, que sea sencillo, etcétera. Entonces son visiones que se ven un poco de repente enfrentadas,
y por eso es bueno en precisamente estos procesos de diseño de experiencia, complementar, crear equipos de trabajo, donde el diseñador de repente trabaje a la par, de la mano, con el diseñador de experiencia de usuario, con el desarrollador, el programador. O lo otro es que en el fondo el profesional se capacite tanto en el área de programación como en el área de diseño, en el fondo que sea un tipo completo. Claro, hay mucho, bueno, hoy en día existe el perfil del frontend, que ahí lo que comentaba Tamara, ¿cierto? Que tiene que ver con desarrollar esta parte visual de la plataforma, una parte inicial que debe ser la estructura, ¿cierto? Que tiene que ver con estos lenguajes relacionados a el aspecto gráfico de lo que va a ser un determinado sitio web, por ejemplo. Entonces, después toma ese trabajo el back, el desarrollador, y integra ahí toda su tecnología. Entonces, claro, el perfil del diseñador como tal o el diseñador de experiencia de usuarios puede complementar sus conocimientos obviamente con una parte relacionada a lo que debe ser la estructura de código de ese producto finalmente. Perfecto. Sí. Consulta, Francisco. Nosotros, bueno, por lo que hemos hablado, pareciera que la experiencia de usuario siempre ha existido porque es una necesidad, pero el nombre como de User Experience o como especialidad parece muy nueva. ¿Cómo nace entonces este concepto? ¿En qué momento cambia tanto y está este nombre de User Experience UX dentro de la carpeta del mundo de usabilidad y gráfica en general? Bueno, claro, efectivamente la idea de la experiencia de usuario o de que los productos sean fáciles de utilizar finalmente es muy antigua en verdad. O sea, hablamos desde la segunda revolución industrial, desde ahí en adelante, ¿cierto? Con todo el desarrollo tecnológico de nuevos medios de comunicación, medios de transporte, etcétera, que se viene hablando de optimizar lo que es esta interacción de las personas con los dispositivos que están usando. Y desde ahí que empezamos a hablar de ese concepto. Pero obviamente pasa mucho tiempo, muchos avances, muchos estudios, muchas personas que aportan a lo que es la usabilidad para que recién comencemos a hablar de lo que es el diseño de experiencia de usuario como tal. Yo diría que recién en los años 90, de mano de varios referentes ahí como Jacob Nielsen, Steve Krug, se empieza a acuñar el concepto de lo que es el diseño de experiencia de usuario como tal. Pero previo a eso hubo muchísimos avances, muchísimas otras personas que aportaron al estudio de esta disciplina. O sea, yo te puedo decir, por ejemplo, que en los años 50 es muy conocido en el estudio de esta disciplina, ¿cierto? El trabajo de Henry Dreyfus, que ayuda mucho a estudiar lo que es la ergonomía de los productos, de las personas en interacción con los productos. Hay varios diseños ahí que son trascendentes en cuanto a la historia del diseño. Bueno, en ese entonces estábamos hablando de diseño industrial, porque todavía no estaban desarrolladas las tecnologías computacionales que utilizamos hoy en día. Entonces, ni hablar ahí de lo que es experiencia de usuario relacionada a una interfaz gráfica, por ejemplo. Eso recién lo comenzamos a ver en los años 70, 80, cuando se comienzan a realizar las primeras interfaces gráficas para usuarios, ¿cierto? Para que un computador, por ejemplo, sea utilizado por un usuario en sus casas, se comienzan ahí a desarrollar las primeras interfaces gráficas. Sí. Entonces ha sido toda una línea de evolución, pero claro, el concepto de experiencia de usuario como tal, de que los productos sean fáciles de utilizar, tiene que ver con optimizar procesos, finalmente, ¿cierto? Sí, claro. Y eso lo comenzamos a ver hace muchísimo tiempo atrás. Sí, mira, en relación a, no sé si a lo mismo, pero me gustaría saber cómo empezaste en el diseño. ¿Qué fue lo que en el fondo te gatilló a desarrollar esta ciencia, por así decirlo, esta experiencia en términos de usuario? Pero más que eso, ¿por qué te gustó? ¿Por qué elegiste esto? Claro. Bueno, lo que pasa es que yo soy diseñador gráfico, les comentaba, ¿cierto? Como profesión en lo que estudié. Y el diseño gráfico tiene mucho que ver con comunicar, finalmente, una forma de comunicación. Desde el diseño, la idea nosotros es que comuniquemos ciertas ideas, ¿cierto?
ciertos mensajes de una marca, de una empresa, y esta comunicación tiene que ver con un usuario final. A alguien finalmente le va a llegar esta comunicación, este diseño que nosotros estamos haciendo. Ah, perfecto, pero en el fondo ese fue el análisis que hiciste antes de ingresar a estudiar esto, ¿no? Claro, o sea, el diseño gráfico a mí siempre me llamó la atención, básicamente primero porque yo tenía ciertas habilidades. Es que por allá hoy, por ejemplo, mi hijo está estudiando diseño industrial, está en el último año, y él siempre está escondido en la esquinita dibujando, haciendo monitos, haciendo cositas, papá, cómprame lápices, acá. Entonces, a eso me refiero, en el fondo, ¿en qué momento descubriste que era eso tu pasión, en el fondo? Bueno, la verdad es que a mí me costó mucho decidirme por la carrera que yo estudié al principio. De hecho, yo estudié algo completamente distinto al principio. Yo estudié telecomunicaciones. ¿Ya? Pero tiene que ver también algo, ¿ah? Claro, en algo está relacionado, pero sí. Bueno, quizás la comunicación, ¿cierto? El Así es. y común. Así es. Bueno, eso fue lo que yo estudié primero, pero después me di cuenta que era una carrera técnica muy estructurada. Claro, muy pesada para el... Muy cerrada, poco creativa. Claro, efectivamente, poquísimo creativa. Sí, claro. Aunque bueno, si podemos darle un puntito ahí, podríamos decir de que en telecomunicaciones yo diseñaba, por ejemplo, instalaciones o sistemas de comunicación, entonces algo... Claro, pero era estructurado igualmente, porque tú lo estabas creando en el fondo. Sí, muy cerrado, muy rutinario, muy poco creativo, efectivamente, como bien dijiste. Interesante, ¿eh? Sí, entonces ahí nace mi necesidad un poco de cambiar de rumbo, me meto a diseño gráfico porque claro, las habilidades, esto que dices tú de dibujar, ¿cierto? Estar ahí siempre creando con el lapicito, buscando formas como de comunicar. Me metí a diseño gráfico y claro, esta necesidad de comunicar bien a los usuarios finalmente deriva en que ya el usuario no solamente reciba nuestro mensaje como empresa, como marca, ¿cierto? Sino que además de eso pueda tener una cierta sensación con ese mensaje, de que nosotros como diseñadores logremos crear algo que esa persona sienta, que le permita tener alguna sensación en el fondo. Y ahí conozco el concepto de experiencia de usuario, ¿cierto? De generar experiencia finalmente, que no solamente el mensaje llegue, sino que además llegue provocando algo, generando alguna sensación. Correcto. Entonces ahí yo me paso un poco a lo que es el diseño web, el diseño de interfaces, que como te digo, comencé un poco a digitalizar mi carrera, a irme por ese lado, y finalmente después deriva en trabajar en marketing digital, que finalmente tiene que ver con lograr ciertos objetivos, y esos objetivos están relacionados a cómo el usuario recibe nuestros productos. Entonces por ahí un poco es que yo me muevo desde el diseño a lo que es la experiencia de usuario, que, bueno, obviamente están muy ligados, funcionan muy juntos, el diseño gráfico y el diseño de experiencia de usuario. Solamente que acá la experiencia de usuario como tal está muy ligado a lo que es los datos, la analítica, el cómo nosotros estudiamos finalmente al usuario para poder lograr esa buena experiencia. Bueno, esa es una de las preguntas que te quería hacer, Tamara, ¿no, Tami? Sí, bueno, ya hablamos, ya nos comentaste la conexión con diseño gráfico y experiencia de usuario y diseño de usuario. Bueno, yo soy diseñadora gráfica y tengo muchos amigos que han decidido también dirigirse a esta línea justamente por lo mismo que tú dices. Ya. Y ahora, estos dos mundos, ¿cómo los conectamos con el marketing digital? ¿Cómo generamos marketing? Claro. Bueno, yo ahora precisamente me dedico bastante al marketing digital. En mi trabajo diario, digamos, por mi negocio, por mi pequeño emprendimiento. Entonces, puedo ver un poco cómo se liga o cómo funcionan en conjunto estas disciplinas, ¿cierto? De partida el diseño gráfico, que tiene que ver mucho con la comunicación, la experiencia de usuario, que tiene que ver con que nuestros productos sean significativos para nuestros clientes, que sean útiles, que sean usables, y el marketing digital, que tiene que ver con cumplir determinados objetivos. Finalmente, lo que nosotros necesitamos con el marketing digital es persuadir al usuario dentro de los entornos, obviamente, digitales, con distintas campañas, distintos mensajes, distintas formas de hacer llegar nuestro contenido, nuestra información.
Y ahí la experiencia de usuario creo yo cobra una importancia significativa, porque finalmente dentro de los medios digitales ustedes saben que está lleno de información, de contenido, de mensajes. Sí. Estamos sobreestimulados con todo lo que encontramos en los medios digitales, ¿cierto? En Internet, en las redes sociales. Nosotros hacemos una búsqueda en Google y tenemos páginas y páginas y páginas de resultados. Entonces, ¿cómo es que logramos diferenciarnos, ¿cierto? ¿Cómo es que logramos sobresalir de toda esa selva de competencia que tenemos en los medios digitales como marca? Uh-huh. Y ahí la experiencia de usuario creo yo que es importantísima para efectivamente lograr sensaciones en los usuarios, que cuando encuentren nuestro producto, cuando interactúen con nuestra marca en los medios digitales, se lleven algo, ¿cierto? Se lleven ahí una pequeña sensación, una pequeña experiencia de decir, este producto funciona perfecto, funciona impecable. O esa pequeña sensación que te queda cuando concretas una tarea bien. No sé si les ha pasado, pero a mí me pasa cuando uso un producto o servicio y todo funciona perfecto. Ay, es maravilloso. Es como una pequeña sensación de tranquilidad. Sí, totalmente. Es como que, como que se juntaron todos los planetas. Pero no te pasa que normalmente ya dices, ya está ok, pero podría arreglarla aquí un poquitito. Yo creo que Francisco sí, como un profesional. Más. Claro. La deformidad profesional pasa eso. Yo creo que a Francisco le debe pasar más porque como está metido en el área de esto de la experiencia de usuario, pucha, esto está bien, pero si hubieran hecho esto aquí, las deformidades profesionales, que son terribles. Claro. Bueno, a nosotros, Francisco, nos habrá pasado cuando estudiábamos diseño que veíamos un cartel, no, esto deberían lo puesto aquí, esto acá, el color, lo mismo, una deformidad. Yo lo veo en el área de marketing o en una publicidad, pucha, el mensaje no llegó, cosas así. Sí, es verdad, y bueno, claro, en el rubro del diseño, en verdad pasa mucho, Tamara, eso de que criticamos harto el trabajo de nuestros compañeros, sí. Le buscamos ahí donde podría haber mejoras, ¿cierto? Bueno, pero eso pasa en todo ámbito y rubro, así que no solamente en el diseño. Es verdad. Siempre hay envidia, siempre hay de todo. Hay que puro echarle para adelante nomás. Claro. Y tener cuero de chancho, como decía mi abuelita. Pero aquí los diseñadores somos chaqueteros. Claro, uno lo ve en los grupos de Facebook, ¿verdad, Francisco? Sí. No, las redes sociales terrible. Pero en el fondo uno tiene que abstraerse de eso y tener inteligencia emocional y seguir adelante nomás. Sí. Es la única forma. Oye, Francisco, ¿quiénes son tus referentes en experiencia de usuario? Bueno, la experiencia de usuario tiene como distintos niveles de desarrollo. Pero no, háblame de tus ídolos, por así decirlo. Bueno, los referentes máximos, diría yo, están, por ejemplo, Jakob Nielsen, que ya lo comentábamos ahí muy rapidito atrás, ¿cierto? Que es un ingeniero de interfaces que es muy reconocido hoy en día a nivel mundial por todo su aporte a esta disciplina, la usabilidad de la experiencia de usuario. Jakob Nielsen es contemporáneo a nosotros y tiene un estudio, una consultoría de experiencia de usuario a nivel global, NN Group, y bueno, su estudio, su desarrollo de lo que es la experiencia de usuario lo ha hecho escribir un montón de artículos, de libros relacionados a este tema, ¿cierto? Cómo diseñar, por ejemplo, interfaces para e-commerce, cómo solucionar la usabilidad para una página de inicio, etcétera, un montón de aportes a lo que, bueno, Jakob Nielsen diría yo un imperdible si tú quieres dedicarte o estudiar la usabilidad de la experiencia de usuario. Quizás lo que más se conoce o lo que más se estudia, diría yo, de hecho yo lo enseño mucho en las clases de experiencia de usuario, son las heurísticas de Nielsen. Cuando hablamos de heurística nos referimos, que quizás puede ser un concepto ahí un poco abstracto. Cuando hablamos de heurística nos referimos a ciertos principios o ciertas leyes que el usuario ya tiene un poco integradas, que tiene un poco predefinidas en su cerebro, ¿cierto? En su forma de pensar, y que le ayudan a ese usuario a tomar ciertas decisiones de forma un poco más sencilla. Se conoce el concepto de heurística también como pequeños atajos mentales. Y Nielsen lo que hace es definir 10 heurísticas relacionadas a la usabilidad de la experiencia de usuario que nos permiten
desarrollar, diseñar productos que cumplan con una buena usabilidad. Entonces, como les digo, es un tema bastante estudiado. Las heurísticas de Nielsen componen elementos como la visibilidad del estado del sistema, ya entrando un poco más en tecnicismo, ¿cierto? La prevención de errores dentro de las plataformas, el adecuar las plataformas a distintos tipos de usuarios, que las plataformas sean minimalistas, etcétera, etcétera. Entonces nos habla mucho de cómo lograr una buena experiencia de usuario a través de estos principios o leyes relacionados a la usabilidad. Estaba revisando la bibliografía de Nielsen y encontré, por ejemplo, el avance entre la interacción de los humanos y computadores en el año 85. Wow, Claro. o sea, ya en el 85, ¿cuándo fue el primer como computador pensado para una usabilidad en casa? ¿En el 80, 83, más o menos? Sí, bueno, en esos tiempos se acuña el concepto de Human Computer Interaction, Uh-huh. que es un concepto que se estudia precisamente por este tipo de referentes y que comienzan a desarrollar lo que es la interacción de humano-computador, ¿cierto? Humano con este tipo de dispositivos. Y bueno, ese concepto también obviamente deriva en lo que hoy día conocemos como la experiencia de usuario. Que hoy día se aplica bastante el término experiencia de usuario a medios digitales, digamos, pero ya sabemos que es un término un poco más amplio. Sí, se usa en distintas áreas. Otros libros relacionados a Jacob Nielsen, las técnicas de eye tracking, que tiene que ver cómo va el ojo en relación a la usabilidad, qué es lo que está viendo la persona, el movimiento del ojo, usabilidad y prioridad, sobre e-commerce, o sea, tiene mucho material si una persona quiere estudiar un poco más. Bueno, excelente bibliografía con Jacob Nielsen. Sí, efectivamente, Nielsen ha hecho muchísimos estudios. Se habla de que sacó conclusiones y obviamente vincula todo su trabajo de investigación, de publicación, a un estudio de más de 2.000 usuarios, de más de 2.000 interacciones, ¿cierto? Por lo cual tiene bases sólidas, digamos, como para presentar conclusiones al respecto del estudio de esta disciplina. Recordemos que la experiencia de usuario tiene mucho que ver con investigación, con análisis, más que de hecho con el diseñar, que ya vendría siendo el resultado de nuestro proceso de investigación. Entonces esta persona ha investigado muchísimo, analizado obviamente, y nos ofrece todas sus conclusiones que, como les digo, es una bibliografía, como decía Tamara, muy, muy extensa y muy rica en información. Entonces, sin duda, es uno de los principales referentes de esta disciplina. Correcto, es muy bueno lo que nos contabas. Me gustaría preguntarte, Francisco, sobre... Nosotros ya hemos hablado mucho sobre los referentes, la necesidad de la experiencia de usuario, pero hoy en día, considerando la contingencia mundial, pandemia, crisis social, todo lo que se viene, ¿cuál es el valor que aporta la experiencia de usuario? Bueno, es un tema importantísimo, creo yo, y pero muy interesante. Abordar esta contingencia, todo esto que estamos viviendo, ¿cierto? Todo este cambio un poco de paradigma, incluso a nivel mundial, sobre cómo estamos haciendo las cosas. Abordarlo desde la experiencia de usuario puede ser una solución bastante óptima, diría yo. Hoy en día la contingencia, finalmente, este tema sanitario global nos ha volcado, nos ha obligado a irnos un poco a los canales digitales, ¿cierto? Hoy en día nos comunicamos a través de los medios digitales, este mismo podcast, ¿cierto?, que estamos haciendo acá, a través de medios digitales, la educación, las compras, la comunicación con nuestros amigos, nuestros familiares, está hoy en día en los canales digitales. Estamos confinados. Y por lo cual han cambiado muchas formas en cómo hacíamos las cosas y obviamente la experiencia que ofrecen esos canales digitales, esas plataformas que estamos utilizando son muy relevantes para los usuarios, para el estado de ánimo, para la forma en que finalmente libran el día a día a estas personas. Imagínate, ustedes, Tamara, Luis, pasar varios días encerrados, que trates de comunicarte con tus amigos, con tus familiares a través de tu teléfono y que esa aplicación o ese servicio que estás utilizando te ofrezca una mala experiencia. Te puede frustrar mucho más de lo que ya estás, te puede generar más ansiedad.
En cambio, si te genera una muy buena experiencia, si logras comunicarte de forma tranquila, sin interrupciones, de forma fluida, te va a generar una cierta sensación de alivio, por lo cual la experiencia que te ofrecen los productos hoy en día es bastante importante. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha tocado, por ejemplo, hacer compras a través de distintos medios digitales y sin duda que ahí se vuelve muy importante la experiencia de usuario. Obviamente todas estas plataformas están recopilando datos hoy en día como locos, ¿cierto? Están Yo creo que hay que recopilando hacerle un cantidad... curso de experiencia de usuario a los supermercados. ¿Cómo? Yo creo que hay que hacerle un curso de experiencia de usuario a los supermercados. Claro. Porque para comprar, viejo, que como 50 pasos. Sí, sí, es verdad. Y bueno, ahí está efectivamente la importancia. Yo, por ejemplo, claro, compré muchos productos en un supermercado y primero me metí a las plataformas, simulé el proceso de compra, ¿cierto? Y no desde el perfil del diseñador de experiencia de usuario investigando cómo funcionan, sino que como usuario, digamos. Claro. Voy a comprar algo, vi qué plataforma funcionaba mejor para comprar y ahí compré. Entonces, es algo que están haciendo los usuarios hoy en día. Están evaluando a las empresas, a las marcas por la experiencia que les están ofreciendo en sus canales. Y esto se refleja en todo ámbito, no solo en cómo compramos. Imagínense la educación, ¿cierto? Yo sé que ustedes son profesores. Así es. Yo también hago clases, entonces me ha tocado ver cómo fluye todo esto de las clases en los sistemas digitales y en cómo funcionan las distintas plataformas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he probado Collaborate, que es la plataforma de la institución, Sí, por ejemplo, correcto. para hacer Sí. clases. He probado Hangouts, he probado Meet, he probado Zoom, y eso es porque finalmente las plataformas tienen sus cosas, tienen sus detalles. Así es. Entonces uno va moviéndose, ¿cierto? En el fondo estamos optimizando en el fondo la plataforma más adecuada para uno. Así Claro, es. buscando la mejor solución, y no solo para mí como docente, sino que para los estudiantes también. Hay desafíos importantes, de hecho, ahí en la experiencia de usuario sobre cómo educamos, porque no solamente lo vemos en la educación superior, sino que nuestros niños, ¿cierto? Yo tengo una hija que está en el colegio Uh-huh. y ha sido todo un tema sus clases online. Ahora se están conectando todos los días a clases y ha sido todo un tema el cómo nosotros la ponemos ahí en su clase, porque finalmente en las casas tienen un montón de distracciones. Sí. Ha sido todo un cambio Sí. este proceso que estamos viviendo. Sí. Ha acelerado todo en términos más bien desde nuestra perspectiva positivos, porque había una proyección esencialmente que la transformación digital iba a durar aproximadamente unos 6 o 7 años. Uh-huh. Y resulta que ahora esa transformación digital se está haciendo en 5 meses. Entonces, claro. por decir algo. Y en términos de eso, Francisco, ¿cómo se proyecta la usabilidad y la experiencia de usuario al futuro? Bueno, a futuro tenemos hartos desafíos en cuanto al cómo diseñamos las experiencias de los usuarios en todo ámbito, ¿cierto? Y nos toca quizás replantearnos algunas cosas respecto de cómo se están haciendo las cosas o cómo se van a hacer las cosas en esta nueva normalidad. La experiencia de usuario, insisto, ya se los he mencionado, tiene mucho que ver con la investigación, con la analítica, el cómo nosotros estudiamos finalmente a los usuarios para saber cómo ofrecerles mejores experiencias. Y obviamente a futuro la experiencia de usuario tiene que seguir siendo eso, tiene que seguir siendo investigación. Hoy en día los usuarios están interactuando no solo con los medios digitales, sino que en todo ámbito, de forma distinta como lo hacíamos antes. Hoy en día se hacen filas para comprar, tú ingresas a un supermercado de forma distinta como lo hacías antes. Tenemos que ver si es que las soluciones que estamos diseñando o que ya están diseñadas son las correctas para esta, entre comillas, nueva normalidad, ¿cierto? Entonces de aquí en más, la usabilidad tiene muchos desafíos en cuanto a ofrecer las mejores soluciones para los usuarios. Insisto, no solamente en plataformas digitales, sino que en todo ámbito. Lo importante siempre es buscar información sobre qué es lo que se está haciendo, sobre cómo nosotros podemos ofrecer
mejores soluciones, mejores experiencias y obviamente contrastando la información, probando, testeando, que es algo que se hace mucho en experiencia de usuario, podemos llegar a esas mejores soluciones, ¿cierto? A mí me ha pasado mucho que voy a un supermercado, insisto, se ingresa de forma distinta como lo hacíamos antes. Quizás las soluciones que estaban implementadas en un supermercado respecto de sus puertas, de sus distribuciones de cajas, de sus distribuciones de pasillos, por ejemplo, ya no sean las óptimas, ¿cierto? Eso es algo que tenemos normalizado, integrado, pero tal vez nos toca replantearnos un poco cómo funciona el ser humano en este tipo de espacios también. Quizás la estructura, claramente antes estaban pensadas para que el cliente fuera, pero ahora las estructuras quizás ya no van a estar pensadas para que el cliente fuera, sino que para que el cliente le lleven los productos. Claro. Entonces, en el fondo, hay quizás, bueno, ahí entra todo lo que es la automatización y en el fondo hay otros temas, pero para allá vamos en el fondo, para allá vamos. Y hay que estar claros que todo esto va a cambiar, pero en forma radical, lo que es en el fondo la experiencia de usuario en términos del cliente. Sí. Y eso, no sé, Tamara. No, yo estoy bien con lo que hemos hablado con Francisco y estoy también muy agradecida por su tiempo, porque yo sé que es complicado. Nosotros siempre grabamos un día sábado en la mañana porque es el momento que tenemos como para sentarnos sin que haya tantas distracciones. Yo sé que es muy complicado, especialmente si está lloviendo y hace frío. Así que muchas gracias, Francisco. Sí, gracias, Francisco. Te quería preguntar, ¿dónde estudian más casos de UX, o sea, de experiencia de usuario, y dónde podemos seguir tus trabajos? Por ejemplo, sí, por tu agencia, y creo que tienes un YouTube también que estás haciendo como clases, estás haciendo tutoriales de cosas, ¿verdad? Sí, bueno, con todo esto de la contingencia y un poco apelando también a eso que hablábamos de buscar soluciones y de ofrecer mejores experiencias a los estudiantes. Bueno, yo me preocupo mucho ahí de las clases que hacemos con los chicos. Es que claro, abrí un canal de YouTube enseñando algunas cosas, algunos mini tutoriales, algunas herramientas, y vamos a ver si en un futuro se expande eso como a más contenido, más información, pero claro, es uno de los canales quizás en donde puedan ahí encontrarme. Bueno, mi canal de YouTube es youtube.com/Francisco Opaso, así de sencillo. También en Instagram estoy tratando de subir bastante contenido, información relacionado obviamente a todo esto, ¿cierto? Me pueden encontrar también ahí en Instagram, Francisco_random, ahí también un poquito la formalidad del asunto. Pero bueno, yo en verdad agradecerles, chicos. Les voy a quizás lo que me preguntaba Luis de algunos casos. Se me viene a la mente, por ejemplo, el área de UX, de experiencia de usuario de Mercado Libre. Ya, perfecto. No sé si la conocen, pero es una área. Nunca he comprado en Mercado Libre, ¿eh? No sé por qué. Ya. Yo sí. ¿Ya ahí? ¿Qué tal tu experiencia de usuario? Yo diría que bastante bien, pero tengo algunos detallitos ahí, obviamente pensando en como usuario, no evaluando la plataforma de manera ahí profesional. Pero quizás hay algunos temas ahí que me generan un poco de confusión. Insisto, como usuario novato de la plataforma, porque tampoco es que... No, está claro. No has profundizado. Sí. Pero bueno, ellos tienen un área de UX que es muy generosa, quizás en un sentido, y tienen una plataforma específica para mostrar todos los elementos relacionados a su experiencia de usuario dentro de la plataforma. Y bueno, independiente de mi experiencia con Mercado Libre, es una plataforma exitosísima a nivel nacional e internacional. Totalmente. Entonces, quizás es interesante ir ahí, ver casos de éxito en el UX que ellos tienen. Pueden ingresar en ux.mercadolibre.cl. Como les digo, tienen un montón de información, de contenido relacionada a la disciplina. Entonces, ahí sin duda pueden encontrar elementos interesantes. Perfecto. Otro caso que les puedo mencionar es NN Group, que es la consultora de precisamente Nielsen, de quien estábamos hablando. Nielsen, ya. Él tiene una consultora con Donald Norman,
que también es otro referente importante en cuanto al diseño de experiencia de usuario a nivel global. Tienen su sitio web que se llama nngroup.com, muchísimo contenido, blog, es un contenido en inglés, pero obviamente puede servirnos también para interiorizarnos ahí en el área. Tienen un canal de YouTube también muy interesante con muchísimo contenido, por lo cual también se lo recomiendo mucho si es que quisieran aprender un poco más o interiorizarse un poco más en esta disciplina. Y como último datito, si me lo permiten, hay una empresa chilena que se llama IDA, que comparte también mucha información, es una consultora chilena de experiencia de usuario, que comparte mucho contenido. Hoy en día, debido a la contingencia, están realizando muchas charlas, meetups digitales, en sus redes sociales, también tienen mucha información y mucho contenido, así que también está bastante interesante para ir a conocerlos. Perfecto. Mira, nosotros en nuestro programa, hace 2 podcasts ya, creamos una sección que se llama, no se llama, porque no tenemos nombre No tenemos todavía. nombre. Pero recomendamos libros, recomendamos series, películas, no sé, lo que quieras tú. ¿Te gustaría hacer una recomendación de algo Sí. que dices, esto tienen que verlo, leerlo, Sí, claro. escucharlo? Sí, bueno, me imagino que siempre relacionado al área de la que estamos hablando, ¿cierto? No necesariamente. No necesariamente. Es para relajarnos, porque bueno, esta conversación Claro, es como para si una película relajarse. claro, si una película te gustó, si un libro te gustó, Buenísimo. dale. Bueno, mira, en ese sentido, si es que no nos estamos limitando a lo que es el área profesional, por así decirlo, me gustaría recomendarles quizás algo más simple. No sé si aplica, pero bueno, ahí voy. Dale. Mira, ahora mismo que está lloviendo, yo voy a salir más ratito afuera de la lluvia, voy a disfrutar un ratito la lluvia, voy a escucharla, voy a sentirla. Hemos tenido años de poquita lluvia, de bastante sequía. Ahora mismo, no sé, quizás todo este tema mundial nos viene bien esta lluvia. Entonces, mi recomendación quizás va un poco por ahí, por aprovechar un poquito lo que tenemos un poco acá afuera, no solo la lluvia, sino que el aire, la tierra, desconectarnos quizás un poco de repente de estos medios digitales. Esta desconexión para mí es súper importante. Porque finalmente nos vemos un poquito atrapados, ¿cierto? Yo me veo súper atrapado en el celular, en el computador, trabajando todo el día. Entonces, para mí es súper importante esa pequeña desconexión. Y bueno, quizás por ahí va mi recomendación. Qué bueno, ¿sabes qué? Qué agradable. Súper bien. Yo creo que el estar desconectado en algún momento del día es súper importante, porque hay que mantenerlo en equilibrio en el fondo. El Sí. salir a disfrutar la lluvia a mí me encanta, o sea, somos dos. ¿Y sabes qué es lo que más me encanta también? Me encanta abrazar los árboles. No sé si te ha pasado que necesitáis de repente abrazar un árbol, pero ese olor a húmedo, ese olor a verde, o sea, no sé si me entiendes, un olor tan de aire puro, me hace recomponer energías. Así que qué buena tu recomendación. Mira, yo voy a recomendar, yo hace mucho tiempo, y sobre todo en este tiempo, que estamos todos encerrados, empecé a sacar y a releer libros que he leído hace mucho tiempo. Yo tengo 54 años y ya tengo mucha más experiencia con respecto a la lectura, me imagino que ustedes. Y uno de mis primeros libros que leí se llama, que me marcó, estoy hablando, tenía 10, 14 años, 15 años. Se llama El retorno de los brujos, no sé si lo han leído. Lo he escuchado, pero no lo he leído. Ya. Es de un francés que se publicó en el año 1960, él se llama Louis Powell, y es en colaboración con Jack Baker, y trataba temas entonces novedosos. Estamos hablando de los años 60, fenómenos parapsicológicos, civilizaciones desaparecidas, el esoterismo y su conexión con el nazismo, ¿ya? Y otros. Y esto pretendía dar comienzo a una nueva revolución cultural y levantó una gran expectación en su momento. Fue objeto de críticas, tanto elogiosas como demoledoras, entre los años 60 y 70. Se vendieron más de 2 millones de ejemplares en francés y en otros idiomas, y la primera traducción en español se publicó en el año 1961. A mí me llegó en el año 1970 y no sé cuánto. Antes del año 61, el éxito del Retorno de los Brujos había llevado a Berger y a sus colaboradores a editar una revista mensual sobre los mismos temas llamado Planete,
de cuyo primer número se publicaron 5.000 ejemplares y tuvo 5 reediciones en el momento de mayor venta. Cada número sobrepasaba las 100.000 copias. No obstante el éxito inicial, la revista dejó de publicarse en 1968. Es un libro de verdad muy, muy interesante. Si lo pueden leer, léanlo, porque hay muchas cosas que hoy día se tocan. Tiene más de 70 años, 50, 60 años de vida, y de verdad que habla a los que les gusta en el fondo este tipo de temas, habla de cosas muy interesantes. Así que habla del origen del universo, habla que en el fondo en el planeta Tierra han habido más de 5 civilizaciones, habla de muchas cosas muy interesantes. Así que si lo pueden leer, léanlo. Se lo recomiendo. Ya. Ya. Yo, bueno, ya a diferencia de Francisco, yo no salgo a que me moje la lluvia, pero me gusta que cuando termina la lluvia salir a hacer una bocanada de aire, porque no es lo más rico del mundo. El aroma del aire limpio, el olor a las hojas mojadas, me encanta, es como que te reactiva, uno. Y también ver la cordillera, porque lo bueno es que aquí en Chile tú miras para un lado y lo más probable es que encuentres un pedacito de Punta Blanca en algún sector en que vives. Y sobre las recomendaciones, primero quiero comentar que la Karen Bravo, que es fue nuestra invitada de SEO, experta en SEO, me estuvo mandando unas recomendaciones por WhatsApp, así que se las quiero compartir. Primero, un podcast del cual estuvimos hablando con ella, que se llama, déjame buscarlo, siempre se me olvidan los nombres, así, Entiende tu mente, que es un mini podcast como de 30 minutos y es de psicología y ha sido premiado en Spotify por el tema. Es como, en 30 minutos te da un tema súper específico y lo habla como bien coach, es súper bueno. Y lo otro es una aplicación que ella encontró para los que son fanáticos de las redes sociales y de las películas, que se llama letterboxd.com, en donde tú con tus amigos pueden anotar todas las películas que tú ves a lo largo de la historia como para hacer recomendaciones. Ah, ya, perfecto. Ya. Y mis recomendaciones, yo he estado viendo muchos documentales últimamente, y hace poco en Netflix salió uno que se llama Disclosure, que habla sobre la comunidad trans en el mundo de las comunicaciones, el cine y la televisión. Lo entretenido es que no te habla así como la historia, sino que son las mismas personas de la comunidad trans, por ejemplo, las directoras de Matrix, porque son mujeres transgénero actualmente, actrices, guionistas, periodistas de la comunidad trans que trabajan en el ámbito, cómo se han visto reflejados ellos desde los años 50 hasta el año 2000, y como el gran momento que es cuando apareció la Dani Vega, que es la primera persona trans en presentar un premio a los Oscar, y película más encima premiada que habla sobre la comunidad trans. Bacán, genial, es muy bien, muy buen documental, 1 hora y media que te habla del mundo del cine a través de la comunidad trans, si es que quieren saber un poco más de eso. Súper bueno, te abre los ojos a lo que falta también para identificar a las personas y para que también estas personas se sientan consigo mismas bien, y para abrir el ojo. Lo otro también es que la semana pasada yo estuve hablando sobre The Toys That Made Us. Como yo soy media nerd y geek, me gustó mucho ese documental. Los creadores hicieron otro documental que también se encuentra en Netflix, que es para cinéfilos, que se llama The Movies That Made Us, las películas que nos hicieron, que habla sobre el desarrollo atrás de Mi Pobre Angelito, cómo se crearon los cazafantasmas, cómo se creó Die Hard, cómo se creó Dirty Dancing, para los fanáticos de que si gustan estas películas, ¿qué hay detrás? O sea, cómo trabajaron los actores, cuáles fueron los cambios de guionistas, los problemas que tuvieron los productores para hacer las películas. Los cazafantasmas casi no se llaman los cazafantasmas por un problema de derechos de autor. Cómo John Williams dijo, ya, te voy a hacer una película sobre Navidad y la música. O sea, John Williams es el que hizo la música de Star Wars, de Harry Potter, de Jurassic Park. Y dice, no, sí, te voy a hacer la música de Mi Pobre Angelito. Y todos como fascinados. Y cómo esa película cautivó, porque al final era una cosa de Navidad, pero al final es como un clásico que todo el mundo quiere ver todos los días. Un éxito. Es un éxito, sí. Y esas son mis recomendaciones para hoy. Perfecto. Bueno, agradecerte, Francisco, tu participación. Espero que podamos juntarnos nuevamente en otra ocasión. Te mandamos muchos saludos y un abrazo, y estamos viéndonos. Bueno, muchas gracias igual a ustedes, chicos, por la invitación. La verdad es que yo súper contento, súper feliz de estar acá acompañándolos en este
gran espacio que han creado. Yo, bueno, los sigo, soy fiel seguidor, así que... Bueno, ahora vas a escucharte tú. Claro. Bueno. No, muchas gracias, te pasaron. Que Chao. esté muy bien, que te gusta mucho el proyecto. Gracias, Chao. chao, Chito. Chao, chao.